A continuación de la entrada y salida de ficheros que habéis visto antes con Gregorio, vamos a ver un poco cuál es la estructura de un programa en Python y cómo funciona la llamada módulos del lenguaje. En esta transparencia tenéis la estructura normal de un programa. Si os fijáis, es muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora. De hecho, tenemos aquí una definición de la función. Esto es la firma de la función, o sea, su nombre y los parámetros que tiene o los argumentos que necesita cuando se la llama. Esto es un comentario sobre qué hace la función. Ya hemos visto que las tres comillas al principio de una cadena son para añadir una cadena de texto que termina cuando vuelvo a poner tres comillas. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una cadena de texto desde aquí hasta aquí. Una cadena de texto de esta forma puesta en Python es un comentario a la función. Hay herramientas que después son capaces de extraer estos comentarios y generarnos, pues, por ejemplo, documentación automática sobre el programa. Y está considerado una buena práctica cada vez que yo abro una función o generar un entorno que merezca tener un comentario, por ejemplo, una clase es lo mismo, pero en particular con las funciones, poner un comentario a continuación que describe qué es lo que hace la función, incluyendo pues qué devuelve o qué parámetros tiene o lo que sea. Por lo tanto, aquí tenemos la estructura normal de una función. Repito, la firma de la función, nombre y parámetros, un comentario de qué es lo que hace la función y el código de la función. En este caso el código es muy tonto, es una sola línea que me devuelve la suma de los dos sumandos. A continuación vemos este if curioso que tenemos aquí. Este if lo que me está comprobando es si este fichero está siendo ejecutado como un programa principal o no. Y para eso comprueba uno de esos nombres mágicos que me gestiona el propio intérprete de Python y que son variables que yo puedo consultar, pero que en general no tengo que rellenar. No tengo que asignar. Me las da ya preasignadas el intérprete. Esta es la variable subrayado, subrayado, names, subrayado, subrayado. La mayoría de las variables especiales de estas que me gestiona Python tienen subrayado, subrayado por delante y por detrás para diferenciarlas de otras variables que yo pueda haber definido en mi programa. Y la variable name tiene en general dos valores posibles. Uno, subrayado, subrayado, main, subrayado, subrayado, que quiere decir esto es el programa principal. O sea, este fichero ha sido ejecutado como un programa principal. Eso es cuando yo, por ejemplo, en el intérprete, pues pongo Python 3 y el nombre de este fichero. Pero esto también podría ser un módulo. Podría haber otro programa que llame a esto como si fuera un módulo. En ese caso, name no valdría main, valdría otra cosa. En realidad valdría el nombre del módulo. Por lo tanto, con este if lo que estoy haciendo es viendo si este fichero está siendo ejecutado como un programa principal o no. Y es una forma muy habitual de iniciar el código que yo quiero que se ejecute en un programa principal en Python. Ahora os explico por qué. Pero podéis ver que el contenido del if, lo que ocurre si el if es cierto, es que se ejecutan estas líneas que veis aquí a continuación. Por lo tanto, la ejecución real de este programa sería, comienzo por aquí arriba, pero tengo una definición de una función, por lo tanto no ejecuto nada, solamente me apunto la definición, llego a este if, y si este fichero está siendo ejecutado como programa principal, pues ejecuto este código de aquí. Y este código de aquí veis que me asigna un valor a primero, me asigna un valor a segundo, ambos los estoy leyendo del teclado. Este raw input lo que hace es leerme un valor de teclado. Entonces, repito, asigno primero, asigno segundo y llamo a la función sum con primero y segundo e imprimo el resultado que me devuelva esa función. Por lo tanto, aquí, después de esta línea, se ejecutaría esta función de aquí con los valores primero y segundo que yo haya, sumando 1 y sumando 2, que yo tenga como primero y segundo aquí abajo cuando la llame. La ejecución, por lo tanto, como programa principal, que podría ser este, imaginemos que ese fichero se llama SumAPI, pues sería simplemente escribir en línea de comandos, como ya hemos visto, Python 3 SumAPI
o en PyCharm pues definir un lanzador que ejecute SumAPI como programa principal. Pero daros cuenta que esto es un módulo que fundamentalmente lo que hace es definir una función. Por lo tanto, podría ocurrir que haya un módulo diferente, un fichero diferente, que le interese usar esta función. En ese caso, lo único que querría hacer ese módulo tendría su propio programa principal y en un momento dado llamaría a este sum. Para eso tendría que haber, de alguna manera, importado esta función dentro de su código. Eso es lo que vemos en la siguiente transparencia. Me voy a saltar este momento y ahora volveré. En esta transparencia, donde nos dice cómo se importa un módulo externo. Para eso utilizamos la cláusula import con el nombre del módulo. El nombre del módulo en general es el nombre del fichero quitándole el .py. Si tengo, por ejemplo, un fichero que se llama suma.py, el nombre del módulo será suma. Y si lo tengo en un path, eso se cambia por puntos. Las barras del path se cambian por puntos. Las reglas las veremos con más detalle más adelante. Volvemos un pelín atrás en las transparencias para ver rápidamente lo de name. Recordar es esta variable que teníamos aquí y que ya os he explicado cómo funciona, pero tenemos esta transparencia que nos lo explica un pelín más. El motivo de que en Python name funcione como hemos dicho es porque en Python prácticamente todos son objetos y en particular los módulos también son objetos. Y los objetos tienen ciertos atributos predefinidos, que están predefinidos. Estos son estas variables mágicas que os he comentado antes. Siendo más formales, estas variables en realidad son atributos del objeto módulo en el que estoy. Y entre ellos tengo el atributo name. Si el módulo es un programa que se ejecuta solo, un programa principal, el valor que tendrá name es main, como ya hemos visto. Pero si no, si el módulo ha sido incluido, el fichero ha sido incluido con un import en otro módulo diferente, entonces el atributo name va a tener el nombre del fichero, sin trayecto ni extensión, o sea, el nombre del módulo. Por lo tanto, como hemos visto antes, podemos escribir esta condicional, que quiere decir lo que haya en la rama de esta condición, aquí solamente se va a ejecutar si este módulo es programa principal. Y volvemos ya a la importación de módulos. Como comentaba hace un momento, la forma de importar es poner simplemente en el código import y el nombre del módulo. También puedo decir desde un módulo impórtame A, B y C, y eso lo que va a hacer es importarme los símbolos A, B y C del módulo en cuestión. ¿Qué es un símbolo? Pues cualquier cosa que exporte el módulo. Por ejemplo, aquí sum sería uno de esos símbolos. Si estuviera definiendo una clase, pues las clases también son símbolos. Si estuviera definiendo una variable, las variables también son símbolos. Entonces, aquí, por ejemplo, podría poner from, siguiendo esta sintaxis, from suma import sum. Sum es el nombre de la función y lo que estoy haciendo es no importar todo el módulo, sino importar solamente el módulo, el símbolo sum dentro de todo lo que pueda tener ese módulo. Hay una diferencia fundamental entre estas dos formas de importar, que es que cuando importo el módulo completo, si luego quiero importar algo del módulo, si quiero usar, algo del módulo, tengo que poner el nombre del módulo punto esa cosa que quiero usar. Voy a poneros un pequeño ejemplo para que entendamos mejor qué quiero decir ahí. A ver. Voy a utilizar este mismo fichero. Bueno, si no, me voy a crear otro para no hacer fallos. Vengo aquí, me creo un nuevo fichero. Vamos a llamarlo módulos.py. Bien, pues como os decía, yo puedo importar los módulos poniendo, por ejemplo, import suma. Si importo el módulo suma y luego tengo, si importo el módulo suma y luego tengo una función sum que quiero usar, pondré suma.sum, por ejemplo, 3,4.
Daros cuenta que lo que estoy diciendo es, he importado el módulo suma entero y dentro de él tengo una función que se llama sum. Os repito, nombre de módulo, punto, nombre de símbolo. Y a continuación, el símbolo tal como lo usaría. En este caso es una función, por lo tanto lleva unos paréntesis y los valores que le quiero pasar como argumentos a esa función. Pero como decíamos, también podríamos haber escrito, lo pongo aquí debajo, from suma import sum. En este caso sum queda incorporado directamente al espacio de nombres del programa y por lo tanto podría poner tranquilamente sum 3,4. Esa es la diferencia fundamental en cuanto a cómo llamarlo, y la otra diferencia es que aquí no he importado todo lo que hay en suma, sino solamente he importado el nombre sum, la función sum en este caso. Y todavía tenemos otra forma de importar, que es esta, que es del nombre módulo impórtame todo. En este ejemplo que teníamos aquí podríamos haber puesto from suma import asterisco. En ese caso también podría poner sum 3,4 porque he importado todos los nombres que tiene el módulo suma en mi entorno de nombres actual de mi programa. Y por lo tanto puedo utilizarlos tal cual como si estuvieran definidos en mi programa, igual que podía hacer en este caso. Bien, aunque aquí he puesto todo de esta manera, normalmente los imports se ponen al principio del programa. En realidad los puedes poner donde quieras, porque import es una sentencia normal de Python y la puedo incluir en cualquier parte del programa que me interese. Pero la costumbre es incluirlos al principio porque así ves rápidamente todo lo que un módulo necesita. Y con esto he terminado la parte de importar los módulos. Daros cuenta que cuando estáis utilizando módulos, en realidad podéis utilizar tres tipos de módulos diferentes. Por un lado, los módulos de la biblioteca estándar de Python, que los tenéis en el manual de Python, y veis que hay un montón de módulos que Python ya me incluye sin tener que hacer nada en particular. Y los incluís con este formato que estáis viendo aquí. Segundo, podéis crear vuestros propios módulos. Un fichero en el mismo directorio donde tengáis vuestro programa principal, por ejemplo, es un módulo, de forma que vosotros podéis estructurar un programa cualquiera como un programa principal y otro fichero, los dos acabarán en .py, y desde el programa principal puedo incorporar cualquier otra cosa que haya definido en el otro fichero, simplemente poniendo import y el nombre de ese fichero sin el .py. Y por último, también puedo tener módulos de terceras partes, que son módulos que yo me instalaré para que Python los tenga a su disposición. Y yo me los traigo en general de Internet, normalmente de un archivo que se llama PyPy, y del que ya hablaremos más adelante. El sistema de entornos virtuales que os estamos aconsejando utilizar para la práctica tiene que ver sobre todo con la instalación de esos entornos, de esos módulos, de terceras partes, que me van a permitir poder utilizar funcionalidades que no están en Python estándar y que tampoco he hecho. Bueno, y hasta aquí lo que os quería comentar sobre los módulos.